Hola a todos, les habla Ricardo Serrano en una nueva nota para este canal, su canal de YouTube, Un Venezolano Informa, en la que tocaré un tema que ha generado mucha polémica porque ahora representa una interpretación que podría dársele a la posibilidad de que el Estado venezolano sea, como ha sido denunciado, y objeto de mucha crítica por parte de diversos actores políticos y sociales de la vida nacional venezolana como un narcoestado, ya que Estados Unidos acusó de narcotráfico a los exdirectores de la Organización Nacional Antidrogas de Venezuela, Néstor Reverol y Edilberto Molina. Funcionarios militares del gobierno venezolano han sido acusados de narcotráfico y es noticioso por los antecedentes que ya venían gestándose y registrándose con respecto a la posible conexión de el estamento militar venezolano con la existencia de un cártel y una mafia dedicada aparentemente al contrabando y a hacer un enlace entre el narcotráfico colombiano y su destino a los Estados Unidos. Fiscales de Estados Unidos precisamente anunciaron el 1 de agosto que acusaron a dos ex altos funcionarios de la Agencia Antinarcóticos de Venezuela, incluyendo a quien se convertiría en comandante de la Guardia Nacional por participar en una trama de distribución de cocaína, reseñó la agencia Reuters. La acusación en una corte federal de Brooklyn, Estados Unidos, identificó a Néstor Reverol Torres, ex director general de la Agencia Antinarcóticos, sí, Néstor Luis Reverol Torres, y al ex subdirector Edilberto Molina, quien es ahora agregado militar de Venezuela en Alemania. De acuerdo con información publicada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la acusación fue revelada el 1 de agosto en el Tribunal Federal de Distrito para el Distrito Este de Nueva York y responsabiliza a Néstor Luis Reverol Torres, el ex director general de Venezuela de la Oficina Nacional Antidrogas, la ONA, y ex comandante de la Guardia Nacional de Venezuela, y Edilberto José Molina Molina, quien es ex subdirector de la ONA y agregado militar actual de Venezuela en Alemania, con la participación en y cito, una conspiración de distribución internacional de cocaína. Se conoció además que la acusación formal fue emitida bajo sello por un gran jurado federal de Brooklyn, Nueva York, el 21 de enero de 2015 y se refiere a las supuestas actividades de la ONA y Molina de entre enero de 2008 a diciembre de 2010, cuando servían como los altos funcionarios de la ONA, agencia del gobierno de Venezuela encargada de la lucha contra el tráfico de narcóticos. La acusación fue anunciada por Robert Alcaparras, fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York, James J. Hunt, agente especial a cargo de la Drug Enforcement Administration, o la Administración para el Control de Drogas, mejor conocida como la DEA o la DEA, la División de Nueva York, y Ángel Meléndez, agente especial a cargo de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, la ICE o la ICE, y de las Investigaciones de Seguridad Nacional HSI de Nueva York, de acuerdo con el expediente judicial desde enero de 2008 a diciembre de 2010. En sus capacidades entonces oficiales en la ONA, Reverol y Molina recibieron pagos de los traficantes de droga a cambio de ayudar a los traficantes de droga en la distribución de cocaína para su importación definitiva en los Estados Unidos. Por ejemplo, a cambio de dichos pagos que alertaron a los traficantes a futuras redadas de drogas o los lugares en que los agentes del orden en Venezuela estaban llevando a cabo actividades de lucha contra los estupefacientes para permitir que los traficantes de drogas, para cambiar la ubicación donde se almacenan los medicamentos o alterar las rutas de transporte de drogas. Así se ha dado a conocer esta información en la que se vincula a estos funcionarios, curiosamente de una oficina antinarcóticos, con crimen de narcotráfico. Es paradójico que funcionarios militares y miembros de una organización antidrogas estén vinculados con el paradójico caso del narcotráfico, con el caso del narcotráfico, con el narcotráfico en sí. ¿Por qué? Venezuela ocupa una posición geográfica y geopolítica privilegiada para el lamentable negocio del narcotráfico, porque es un puente entre Colombia y Estados Unidos, un puente a través del cual, dada su prestigiosa salida por el Mar Caribe,
puede ser una puerta precisamente de salida del Mar Caribe hacia el Océano Atlántico y allí transcurrir toda la ruta marítima para llegar a territorio mexicano, donde hay mucha demanda de droga por los cárteles allí instalados, cárteles de narcotráfico, el más conocido, el que dirige Joaquín El Chapo Guzmán, y de allí a territorio estadounidense. Venezuela ha sido objeto de denuncias de la existencia de un supuesto cártel de narcotráfico o mafia de narcotráfico conformada por miembros militares, miembros del estamento militar, ya que también se vincula a la Guardia Nacional, a la Fuerza Armada o a facciones dentro de estos grupos militares con el cártel de los Soles, una mafia dedicada al transporte de cocaína y de narcóticos desde Colombia hacia México y Estados Unidos. Por ello, aquí con esta denuncia de Reverol, con esta denuncia de Estados Unidos hacia Reverol, se evidencia una posible conexión logística del cártel de los Soles con las redes de distribución de cocaína hacia Estados Unidos y México como puente, Venezuela siendo o funcionando como un puente de narcotráfico entre Colombia y Estados Unidos, ya que la ruta implicaría su producción partiendo desde Colombia, siendo distribuida por las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. De allí pasan a la frontera colombo-venezolana, donde hay presencia del cártel de los Soles, para por la costa distribuirla saliendo por el Mar Caribe y de allí accediendo a la ruta del Océano Atlántico hacia territorio mexicano, luego de allí distribuirla a cárteles como el cártel de los Zetas y el cártel dirigido por Joaquín El Chapo Guzmán, para luego destinarla a Estados Unidos, donde está la mayor demanda, la más alta demanda. Por ello, esto se vincula al cártel de los Soles con estos negocios ilícitos, y al observar que un funcionario del gobierno venezolano y de una organización antidrogas del gobierno venezolano está vinculado con un caso de narcotráfico, un alto funcionario que maneja las redes y conoce muy bien el mecanismo y los movimientos de los grupos de narcotráfico desde Venezuela, vinculados con Colombia y hacia territorio mexicano y estadounidense, puede conocer también el mecanismo de funcionamiento y la dinámica de distribución que podría ser objeto de sobornos, de coimas o de pagos ilícitos para incurrir en este tipo de actividades ilegales, así como su compañero de Alberto Molina, agregado militar en Alemania. Pero lo más curioso del caso, lo más curioso es que el mismo Néstor Reverol está en territorio venezolano y fue promovido y ascendido a ministro de la Defensa, o mejor dicho, ministro de Interior, Justicia y Paz, ya que el ministro de la Defensa es Vladimir Padrino López. Néstor Reverol, ministro de Interior, Justicia y Paz, es encargado ahora del órgano y el Ministerio de Seguridad Interna de Venezuela. Es decir, pareciera un poco paradójico que un funcionario, miembro de una organización nacional antidrogas, esté vinculado y siendo denunciado por Estados Unidos al estar vinculado a negocios de narcotráfico, y se ha promovido al organismo de seguridad interna de Venezuela tras estas denuncias. El mismo presidente venezolano Nicolás Maduro lo aduce a una especie de conspiración y parte de esta guerra mediática y guerra que tiene Estados Unidos contra el gobierno venezolano. Pero de alguna manera no puede haber motivo o argumento alguno para ir en contra de una sentencia y un expediente judicial que ha sido bien estudiado, que ha sido bien registrado por parte de la justicia estadounidense y de estas cortes federales, que de alguna manera llevan la causa, iniciaron la causa penal y con elementos de análisis probato, y son ellas aquellas contra funcionarios que podrían tener vinculación con la llegada de droga a Estados Unidos. Y al observar el caso de los narcosobrinos, los famosos sobrinos de la primera dama venezolana, Cilia Flores, por ser vinculados, y ellos admitieron el crimen de trasladar cocaína, drogas de territorio venezolano, pasando por territorio haitiano, dominicano hacia Estados Unidos. Entonces se vincula la posibilidad, o se conjetura la posibilidad, de que facciones del gobierno venezolano o funcionarios de la cúpula militar y política del gobierno de Venezuela estén vinculados con negocios ilícitos como parte de estas posibles redes de vinculación y conexión del cártel de los Soles con la distribución y las redes de narcotráfico
que claramente existen por la ruta Colombia, Venezuela, México, Estados Unidos, saliendo por el Mar Caribe y accediendo a la ruta del Océano Atlántico. Entonces se evidencia cada vez más la posibilidad de que exista una especie de narcoestado en Venezuela, porque un gobierno que directa o indirectamente conoce de la existencia de funcionarios que están siendo investigados y sobre los cuales recaen causas penales y judiciales por supuestas vinculaciones con narcotráfico, promueva a órganos de seguridad, a miembros que estén vinculados con narcotráfico como Néstor Revero Torres, entonces hay una especie de complicidad directa o indirecta, como se le quiera llamar, sobre un funcionario o con un funcionario sobre el cual recae una causa penal y de alguna manera hay cierta violación ética al orden constitucional porque se está promoviendo la remoción de un cargo a otro de un funcionario de gobierno cuando sobre él recae una causa penal y no puede de alguna manera ejercer funciones un miembro del gobierno en un cargo público cuando sobre él hay una causa penal y una serie de querellas o pesquisas judiciales que lo obligan a ser sometidos a la justicia, en este caso de los Estados Unidos, pero lleva a cabo funciones de desempeño administrativo, político y ministerial en su país. Entonces hay una violación en este orden de ideas. Por ello resulta muy curioso, pero también paradójico y también con cierto tinte de sospechas que cuando Estados Unidos acusa a un ex miembro de la ONA, de la Organización Nacional Antidrogas, Néstor Revero, de narcotráfico, Maduro, presidente de Venezuela, lo designe como ministro del Interior, como ministro del órgano de seguridad del Estado. Y reitero, se evidencia la posible conexión logística del cártel de los soles o de funcionarios venezolanos con el cártel de los soles como puente de la ruta de narcotráfico existente entre Colombia y Estados Unidos en la vía más concreta. Y esto es así porque se ha evidenciado, las denuncias han sido muy claras, entonces es políticamente ético que el presidente de un país designe como ministro de seguridad o promueva en un cargo público a un funcionario sobre el cual recae una causa penal y más aún una acusación de narcotráfico. Creo que las reflexiones deben ser de alguna manera concluidas lo más pronto posible para que haya una especie de reforma ética, política dentro de lo que el gobierno considera como el hecho de promover en un cargo o de premiar en un cargo público o con un cargo público a un funcionario sobre el cual hay una causa penal que está en proceso y más aún por un delito tan grave como lo es el de narcotráfico, así como se le ha seguido una causa y se le ha prohibido incluso la entrada a territorio estadounidense por parte de cortes federales al conocido número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, por parte de tribunales federales y el Departamento de Justicia de Estados Unidos.